Bienvenidos a todos y a todas. En este vídeo vamos a abordar el estudio local de funciones. Vamos a partir de una función polinómica sencilla, esta que ves en pantalla, x al cubo menos x. Vamos a estudiar todos estos aspectos que ves en el margen derecho. De entrada, el dominio de una función polinómica siempre va a ser cualquier valor de x que pertenezca a R. Se trata de un polinomio, y como se trata de un polinomio, es continua en todo R. A partir de aquí, vamos a comenzar a tratar de ver dónde están los puntos clave de esta función para poder dibujarla de forma aproximada. Y lo primero que vamos a ver son los cortes con el eje de las x y con el eje de las y. Para ello, este sencillo esquema. Si la función corta al eje de las x, ahí el valor de la y es 0. Por tanto, me basta con resolver la ecuación x al cubo menos x igual a 0, no nos vamos a detener en ello, y vas a poder comprobar que ahí las soluciones son, por una parte, x igual 0 y x igual a más menos 1. Ya tenemos los puntos de corte con el eje de las x. Para determinar los puntos de corte con el eje de las y, seguimos el mismo esquema. Si corta el eje de las y, la x vale 0. Luego, si sustituyo la x por 0, voy a obtener que la y vale 0. Ya tengo 3 puntos de corte. Porque el punto 0, 0, que obtuvimos al comprobar los cortes con el eje de las y, coincide con el origen. Y luego tenemos el punto 1, 0 y el punto menos 1, 0. Estos puntos determinan regiones del plano en las cuales la función toman distintos signos. Por tanto, sería conveniente, para hacernos una primera aproximación de cómo se comporta la función, averiguar cuál es el signo en estas regiones. Y para eso, si son 3 puntos, estamos dividiendo la recta en 4 zonas. Veamos cómo se comporta la función en relación a su signo en cada uno de estos intervalos. Lo primero es trazar los intervalos. Por una parte tenemos x mayor que 1, de otra x menor que 1 y mayor que 0, x menor que 0 pero mayor que menos 1, y por último x menor que menos 1. Todo lo que tenemos que hacer es buscar valores que estén dentro de esos intervalos, sustituirlos en la función y averiguar si la función nos da mayor que 0 o menor que 0, o es positiva o es negativa. Con f de menos 2 comprobamos que la función es negativa, por tanto rayamos aquella zona en la que la función no puede estar y nos queda libre la zona negativa. Si cogemos un valor entre el 0 y el 1, por ejemplo el menos 0,5, lo que va a suceder es que ahí la función nos va a dar positiva. Por tanto, si es positiva, rayamos la zona negativa porque sabemos que por ahí no va a estar la función. Hacemos lo propio con el siguiente intervalo, tomamos un valor como 0,5 y ahí podremos comprobar que la función nos da negativa. Luego rayamos la zona donde la función no va a estar. Y por último tomamos un valor mayor que 1, por ejemplo el 2. Y al sustituir en la función, 8 menos 2, que son 4, es mayor que 0, ahí va a estar la función y rayamos la zona en la que la función no va a estar. Esto nos da una idea aproximada, teniendo en cuenta que la función es continua, de cómo va a ser esa función. Vamos a atrevernos a rayarlo. Sería aproximadamente esto que ves aquí. Lo que no conocemos es el punto exacto donde están ese máximo y ese mínimo. Un detalle importante. Es un polinomio. Por tanto, no tiene asíntota. Otra cosa es si tuviésemos una fracción algebraica. Pero en este caso no nos vamos a detener en ese detalle. Ya veremos otro vídeo. Donde sí nos vamos a detener es en ver dónde están las simetrías y si éstas existen. Para eso trazamos este pequeño esquema. En el primer cuadrante estaría f de x. Las x son positivas. En el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante, las x son positivas y las y son negativas. Por tanto, vamos a estudiar la simetría en base a este esquema. Tenemos dos tipos de simetría, la simetría par y la simetría impar. En cuanto a la simetría par, lo que estamos estudiando en realidad es si la función es simétrica con relación al eje de la y. Y para eso tendríamos que comparar el primer cuadrante con el segundo cuadrante. Es decir, si f de x es igual a f de menos x. F de x lo tenemos, es x al cubo menos x.
Y f de menos x se calcula sin más que sustituir la x por una menos x. Ten en cuenta que eso es menos x elevado al cubo, que me daría negativo, menos x. Obviamente no nos da lo mismo. Y si no nos da lo mismo, podemos decir que esta función no es par. Es obvio, ¿no? Todos los exponentes son de índice impar. Y por tanto, no tiene simetría par. No es simétrica con relación al eje de la silla. Vamos a estudiar la simetría impar, que es la simetría con relación al origen. Y para eso vamos a comparar el primer cuadrante, que ya lo tenemos, f de x, con el tercer cuadrante, que es como tomar f de menos x y cambiarlo todo de signo. F de x es x al cubo menos x. Menos f de menos x será lo que obtuvimos antes con f de menos x, pero cambiándolo todo de signo. Si eso es así, al cambiarlo todo de signo, nos daría x al cubo menos x, es decir, sí que son iguales. Luego aquí estamos hablando de una simetría impar. Y es obvio, en el caso de los polinomios, comprobar que es impar con tan solo mirar los exponentes de cada uno de los términos. Todos los exponentes son impares. Esta función tiene una simetría impar. Y ahora vamos a estudiar la monotonía, es decir, dónde la función es creciente o decreciente. Lo que hacemos es calcular la primera derivada e igualarla a 0. Y despejar de esa ecuación para ver para qué valores de x se anula la primera derivada. En este caso nos da que se anula para más menos raíz cuadrada de un tercio, o lo que es lo mismo, más menos raíz cuadrada de 3 partido por 3. Raíz cuadrada de 3 partido por 3, si nos lo llevamos a la calculadora y lo aproximamos, nos da 0,58. Ten en cuenta que el valor es positivo y negativo. Lo que nos va a permitir dividir la recta en 3 intervalos, porque tenemos 2 puntos. Uno sería menos 0,58, el otro sería 0,58, y vamos a construir los intervalos, esos 3 intervalos a partir de esos 2 puntos. Tenemos valores más pequeños que menos 0,58, valores que estén comprendidos entre 0,58 y menos 0,58. Y por último, valores más grandes que 0,58. Vamos a tomar valores que pertenezcan a esos intervalos y los vamos a sustituir en la primera derivada. Allí donde esos valores nos den que la primera derivada es mayor que 0, la función será creciente. En caso contrario, será decreciente. El primer intervalo que vamos a tomar es el que está a la izquierda del menos 0,58. Y vamos a tomar, por ejemplo, el menos 1. Lo sustituimos en nuestra primera derivada. Sería 3 por 1 elevado al cuadrado, que son 3, menos 1. Eso es positivo. Luego, en ese intervalo, la función es creciente. En el siguiente intervalo, tenemos, por ejemplo, el 0. Si sustituimos la x por 0, nos daría 3 por 0 elevado al cuadrado menos 1, es decir, 0 menos 1, y ese valor es negativo. Por tanto, ahí la función es decreciente. Podemos escribir, la función es decreciente en este intervalo. Y cuando nos vamos a la derecha del 0,58, por ejemplo, tomamos el valor 1, nos daría 3 por 1 elevado al cuadrado menos 1, que es positivo. Ese valor positivo nos indica que en ese otro intervalo la función es creciente. Además, esto casa bastante con lo que estuvimos viendo con los puntos de corte. Si situamos el punto 0, el 1 y el menos 1, y trazamos de una manera aproximada cómo debería ser la recta, vendría desde el menos infinito, cortaría por el menos 1, subiría hasta ese 0,58, bajaría cortando por el 0, y luego volvería a subir después del 0,58 hasta cortar por el 1. Si al sustituir los valores que anulan la primera derivada en la segunda derivada, resulta que la segunda derivada es mayor que 0, tendremos un mínimo. En caso contrario, tendremos un máximo. Nuestra segunda derivada, la derivada de la primera derivada, es 6x. Aquí es bien fácil sustituir los valores 0,58 y menos 0,58 y comprobar que para
0,58 nos da mayor que 0, luego ahí tenemos un mínimo. Y para menos 0,58 el valor de la segunda derivada es negativo, luego tenemos un máximo. Lo que casa con la idea que nosotros teníamos de nuestra función tan solo conociendo los puntos de corte y el crecimiento de la función. Para la concavidad necesitamos calcular la segunda derivada, ya la habíamos calculado, e igualarla a 0. Ahí vamos a obtener un punto, y es el punto, en principio, donde va a cambiar la concavidad o convexidad de la función, la curvatura de la función. Luego tendríamos dos intervalos, x mayor que 0 y x menor que 0. Si sustituimos x mayor que 0 en la segunda derivada, por ejemplo con f de 1, nos daría 6 por 1, que son 6, y eso es positivo. Luego aquí la función es convexa. Si al sustituir en la segunda derivada para un valor más pequeño que 0, obtenemos un valor menor que 0, es decir, negativo, la función es cóncava. Lo tenemos prácticamente todo lo que necesitamos para dibujar nuestra función. Además, por simple intuición, sabemos dónde está situado el punto de inflexión. Para ello, para comprobarlo, lo que hacemos es sustituir aquel valor que anuló la segunda derivada en la tercera derivada. Y si nos da distinto de 0, que efectivamente nos da distinto de 0, se trata de un punto de inflexión. Vamos a recapitular un poco y ver qué datos son los que tenemos para de esa manera comenzar a trazar nuestra función. Por una parte tenemos los cortes, que ya vimos que cortaban en los puntos 0, 0, 1, 0 y menos 1, 0. A la par, estamos trazando la función con GeoGebra. Los extremos estaban situados en más menos 0,58. Tiene un punto de inflexión en 0, en x igual 0. Sabemos dónde es cóncava y dónde es convexa. A la izquierda del 0, para los valores más pequeños que 0, comprobamos que la función era convexa, es decir, desde el menos infinito hasta el 0. Sería cóncava desde el 0, que es nuestro punto de inflexión, hasta el infinito. La función es continua. Sabemos que es creciente desde el menos infinito hasta el máximo que habíamos encontrado, el máximo relativo, que estaba en menos raíz de 3 partido por 3, que desde ese máximo hasta el mínimo, que era raíz de 3 partido por 3, era decreciente, y que volvía a ser creciente desde el raíz de 3 partido por 3 hasta el infinito. Como puedes ver, con estos valores es más que suficiente para hacernos una idea aproximada de cómo es nuestra función. Evidentemente tenemos programas como GeoGebra que nos permite hacer esto en segundos, pero es conveniente que sepamos cómo actuar en el caso de que no podamos tener el apoyo de un ordenador a mano o de una tableta. Pues con este vídeo yo creo que estamos en condiciones de abordar al menos lo que es una función polinómica. El estudio local de una función polinómica. Así que nos despedimos. Hasta luego, gente. Y nos vemos en el siguiente vídeo, donde abordaremos, entre otras cosas, una función un poco más compleja, donde tendremos que calcular también las asíntotas. Hasta luego.